Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión. Suena, como siempre, Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. Málaga, por mor de las reorganizaciones y el importante cambio de los usos y costumbres cofrades de los años 80 y consecutivos, vio cómo crecía y cómo cambiaba su patrimonio. En aquellos años, autores como Álvarez Duarte, Dubé de Luque, pusieron más que un granito de arena en la conformación de nuestra Semana Santa. Hoy, como es lógico, tenemos un recuerdo muy especial para Antonio Dubé de Luque, que falleció la semana pasada. Además de los escultores contemporáneos, en Málaga siguen quedando muestras de lo que fue la escultura sacra de los siglos pasados. En estas fechas estamos viviendo también la histórica restauración de una imagen con siglos de historia, el Santísimo Cristo mutilado. Hablar de esta imagen es hablar de un exponente de aquel pasado que hoy puede volver a ponerse en valor gracias a la voluntad de los cofrades y, claro, a la mano del artista sevillano Juan Manuel Miñarro. En la última parte de nuestro programa hoy tendremos con nosotros a David Paniagua, un cofrade rociero que vendrá a contarnos algo que va a ocurrir este fin de semana entre Almonte y la aldea del Rocío. La Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga peregrina a las marismas y hoy conoceremos más de todo lo que acontecerá. Pero antes de seguir con el programa, detengámonos de nuevo en la figura de Dubé de Luque. A continuación nos acompañará Manuel Calderón, hermano mayor de Salutación, con quien hablaremos de la imagen, de la figura del imaginero. Y por supuesto, hoy dedicamos este vídeo a la memoria de Antonio Dubé de Luque, uno de los grandes imagineros cofrades de los siglos XX y XXI. A su memoria, José Carlos Márquez de Lágrimas y Favores nos ha regalado estas palabras que el propio Dubé escribió para el expediente de coronación de la Virgen de San Juan. No tuve la suerte de estar entre aquellos cofrades que visitaban su taller durante la confección de nuestra imagen, ni estuve presente en la bendición de la talla en la iglesia de San Juan. Hace poco más de 2 años le llamé y le conté el proyecto de coronación de la Virgen. Se mostró entusiasmado. Sorprendentemente nos seguía continuamente y era perfectamente consciente de nuestros logros. A partir de ahí, mantuvimos continuos contactos y nos realizó un escrito que va integrado en nuestro expediente de coronación. He aquí sus palabras. Mi contacto con las reales cofradías fusionadas, establecidas en la parroquia de San Juan de Málaga capital, nace a raíz del incendio producido en 1980 en la capilla del mencionado templo, donde radicaban parte de las benditas imágenes titulares de esta corporación nazarena. Recuerdo esos días en los que un grupo de cofrades de ella, algunos gozan ya de la presencia del Señor, me encargaron el grupo de los sayones para el trono de la exaltación. Después, ante su desaparición, vendría la Virgen del Mayor Dolor. Me ilusionó mucho tal encargo, pues sería la primera dolorosa que iba a realizar para la Semana Santa malagueña. Comencé a visitar tan bendita tierra y frecuentar grupos cofrades. Conocí las especiales connotaciones de su Semana Santa, su tremenda personalidad y riqueza, tanto espiritual como material. Me encantó todo, porque cuando se es cofrade existe un sentimiento común en todas partes y un nexo de unión por el amor que sentimos al Señor y a la Virgen María. Es nuestra Andalucía, y concretamente Málaga y Sevilla, el paradigma de la fiesta religiosa por antonomasia del pueblo de estas dos ciudades. Hemos hecho que las gentes salgan a nuestras calles a contemplar a Dios y a su bendita Madre, en artísticas imágenes sagradas y exornadas con la suntuosidad que solo el amor de sus cofrades puede realizarlo con muchos sacrificios y horas de trabajo, además de convivir como grandes familias cristianas día a día durante largos años y a lo mejor sin pedir nada a cambio y siempre a disposición de lo que necesite la iglesia diocesana. Con ese recuerdo a la figura de Dubé de Luque empezamos. Un recuerdo que va a tener una segunda parte cuando terminemos este bloque y queremos agradecer a José Carlos Márquez de Lágrimas que haya tenido a bien pues regalarnos
esas palabras que hace no mucho escribió Dubé de Luque en un documento inédito, que es el expediente de coronación de la Virgen de Lágrimas. Muy buenas noches, Jaime Moreno. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Bueno, una semana más y parece que hemos empezado la temporada del curso Cofrade con mal pie. Pues sí, pues la verdad es que no paran las malas noticias y bueno, esperemos que esta sea la última, pues hasta dentro de mucho, ¿no? Porque se nos están yendo pues, muchísimas personas, cofrades, creadores y gente muy implicada y con muchísimo cariño a la Semana Santa. Manu León, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Cómo se ha vivido en Crucifixión la pérdida de Dubé de Luque? Bueno, pues un sabor agridulce, ¿no? Por la pérdida de Antonio Joaquín Dubé de Luque, y a mí en mi papel de cofrade de Crucifixión, pues una pérdida con mucho cariño. El sábado le rendimos una misa en su honor en el Buen Pastor y estuvimos rezando por su eterno descanso. Pues claro, hoy no nos queda otra que empezar recordando. Hoy va a ser un programa de recuerdo, 90 minutos, y la primera parte va a estar dedicada a las noticias, y la primera noticia, Jaime Moreno, es precisamente este óbito de Antonio Dubé de Luque. Sí, por repasar un poco su trayectoria y por hacer memoria, nunca mejor dicho, de quién se ha ido, pues decir que el pasado 7 de noviembre volvíamos a recibir ese golpe seco, ¿no? Que es la pérdida de uno de los referentes creativos de la Semana Santa andaluza, tanto en el último tercio del siglo XX como en el primero del siglo XXI. Había fallecido el pintor, el imaginero y el diseñador Antonio Joaquín Dubé de Luque. Como vocación artística, desde muy temprano fue la pintura el primer medio al que se adscribió para plasmar, bajo el prisma de una particular sensibilidad, el mundo que le rodeaba. No tardaría en llegar El barro y la madera, que lo convertirían con el tiempo en uno de los más prolíficos autores de imágenes devolucionales. Con nuestra ciudad tuvo una estrecha relación que comenzaría en 1980 con la imagen del mayor dolor. Se ha extendido en el tiempo hasta el siglo XXI a través de diferentes colaboraciones, restauraciones, proyectos, teniendo su mayor época la década de los 80, periodo en el que se inscriben todas las imágenes que realizara para esta ciudad de Málaga. La pérdida de Dubé y también la reciente de Álvarez Duarte nos deja huérfanos de una generación de artistas nacida en los años 40, que fueron los auténticos protagonistas de esa reformulación de los cánones que vivimos, sobre todo en Málaga y en general en las pasadas décadas 70 y 80. Descanse en paz, Antonio Dubé de Luque. Y bueno, como al fin y al cabo hay que seguir y hay que ir a la actualidad, ¿no? Y no vamos a empezar con los cultos, lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar con una noticia sobre horarios itinerarios, y es que, por supuesto, a Dubé de Luque volveremos en diferentes fases del programa. Pero la actualidad nos dice que hay novedades que se van produciendo en la agrupación de cofradías en relación a las reuniones de horarios itinerarios que llevan ya produciéndose varias semanas, con algunos acuerdos ya tomados. El último ha sido la vuelta en solitario de Pollénica a la mañana del Domingo de Ramos, después de la fallida experiencia de la Semana Santa del 2019. La cofradía de San Agustín saldrá a las 10 de la mañana para entrar en la tribuna a las 12 del mediodía y finalizar el recorrido en la torre sur de la catedral en torno a las 2. La entrada está prevista para las 4 de la tarde aproximadamente. Las procesiones vespertinas se reanudarán por recorrido oficial a partir de las 3 de la tarde, donde el cortejo de lágrimas y favores entrará en la tribuna. Es un primer paso a esa reformulación del recorrido oficial, toda vez que se mantiene el trazado, pero bueno, hay mucho que mejorar. Lo primero era ese excesivo Domingo de Ramos, ya tenemos aquí las primeras modificaciones. Luego vamos a aprovechar que tenemos a Manuel Calderón, hermano mayor de Salutación, con quien vamos a hablar, por supuesto, de la figura de Dubé, pero trataremos de sacar algo de novedad y de actualidad sobre esas reuniones. Intentar transmitir alguna información. Exacto. Otra de las propuestas que está en estudio en referencia al horario itinerario es la del miércoles santo de la Archicofradía de la Expiración, para abandonar el último lugar para pasar por el recorrido y pasar a continuación de la Paloma o la Cofradía del Rico. Es la Cofradía del Rico la que está evaluando estas posibilidades para que no haya interferencia con el acto de la liberación del preso. Muchas semanas habrá que aguardar para ver si finalmente se alcanza un acuerdo ese miércoles santo. El miércoles santo es un día complicado en general. Y una última noticia sobre la agrupación de cofradías, que es el encuentro que tuvo lugar la semana pasada entre una representación de la institución de San Julián con responsables del Consejo Pontificio de Cultura de la Penitenciaría Apostólica en la Embajada de España en Roma, en la Santa Sede, en el Vaticano.
y con dirigentes también de confederaciones y confraternidades de Italia y Lugano, para dar a conocer ni más ni menos que los actos del centenario y de camino recabar algunos apoyos. Sí, de cara al centenario agrupacional que se celebrará Dios mediante en 2021. Efectivamente. Y pasamos al capítulo de aniversarios y efemérides, con 2 conmemoraciones y el anuncio de un cartel para el aniversario de una fundación. El 10 de noviembre se cumplía el 6º aniversario de la bendición de la imagen del Nazareno Redentor del Mundo, de la Cofradía de la Mediadora, y que ya está preparando su próximo quinario con motivo de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Otro de los aniversarios que también se ha cumplido estos días ha sido el 10º de la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que el pasado 11 de noviembre se presentaba a la ciudad en el Teatro Cervantes. Como última efeméride tenemos que señalar que será la pintura de Eugenio Chicano, ni más ni menos Jaime Eugenio Chicano, sí, la que traspase las fronteras de nuestra provincia para irse hasta Sevilla, en concreto a la parroquia de Omnium Sanctorum, para conmemorar con sus pinceles el 25 aniversario de la fundación de la Hermandad del Carmen Doloroso. Bueno, la figura de Chicano, que ya de por sí es mundialmente conocida, en el ámbito cofrade traspasa y lo vamos a ver. Se agiganta aún más todavía, si ¿no? cabe. Si cabe. El trabajo de Chicano es ímprobo, dilatadísimo y excepcional. No hay más que ver la demanda que año tras año tiene desde hace mucho tiempo. Pero vamos a pasar de las efemérides a las novedades patrimoniales de nuestras cofradías y decir que nos trasladamos a la calle Fernando el Católico, donde mañana jueves será presentado a Junta de Gobierno el nuevo diseño para las andas del Cristo del Amor, que ha sido proyectado por el diseñador Fernando Prini. Un trabajo en el que el artista ha gozado de plena libertad para su desarrollo y que supondrá, en palabras de su hermana mayor, una aportación novedosa al contexto profesional de la ciudad. Un proyecto que llega 32 años después de que Fernando Prini diseñara el trono de la Virgen de la Caridad y así completar con el nuevo diseño el conjunto de tronos de la Hermandad Victoriana. Y seguimos en la Victoria, donde la Hermandad del Monte Calvario ya trabaja para celebrar los actos del 50 aniversario, que tendrán su centro en la próxima Cuaresma de 2020. Para la exposición del Cristo yacente, la corporación ha encargado de la realización de una nueva urna, tanto para la solemnidad de los cultos como para el Vía Crucis, que será inspirada en los faroles del trono del Señor, que será ejecutado en los talleres de orfebrería de Montenegro. Unos faroles de este trono que fue de las primeras piezas que tuvo la hermandad, obra, diseño y ejecución de Villarreal. Sí, unos faroles. Bueno, diseño de Casielles, sí, y obra de Villarreal, el tándem era el habitual. Que han venido desde el comienzo de la asistencia de la hermandad a darle una personalidad muy particular por la originalidad del diseño. Y por último de este apartado, pues comentar que ya ha sido retirado del culto el Cristo de Santo Traslado por la restauración que va a realizar Francisco Naranjo, tal y como ya comentamos con el autor cuando nos visitó aquí en Cofradías. Y terminamos con la parte musical, un breve apunte. El pasado 9 de noviembre en la Iglesia de los Santos Mártires, la Trinidad Sinfónica, la banda de música de la Cofradía del Cautivo, celebraba el concierto monográfico y dedicado a la figura del compositor ubetense López Gándara. En ese concierto se pudieron escuchar marchas dedicadas a distintas titulares de distintas ciudades andaluzas. La verdad que fue un éxito y sin duda enhorabuena a esa Trinidad Sinfónica por seguir ampliando, por seguir mejorando y por seguir presentándonos autores como en este caso un joven López Gándara. Un apunte, este concierto que además tuvo mucho tiempo de promoción y que nos ha traído pues definitivamente una interesante figura, la de López Gándara, no tan reconocida como otros autores. Sí, a lo mejor menos conocida que otros autores, pero desde luego un autor que se escribe dentro del panorama o del estilo llamado lo clásico, ¿no? El neoclasicismo. Dentro del posmodernismo neoclásico, dentro de la Semana Santa de Málaga, y bueno, de Málaga no, de Andalucía, perdón, sí, porque López Gándara tiene composiciones realizadas para muchísimas dolorosas andaluzas. Y bueno, vamos a hablar de las noticias también que nos llegan desde Palacio, desde el Obispado, porque hay que destacar la autorización para iniciar el expediente de coronación a la Divina Pastora de Capuchino. Esta autorización, que llegó a través de un escrito firmado por el vicario general de la diócesis, Antonio Coronado, con fecha 30 de octubre, es una autorización que por primera vez es concedida conforme a los nuevos criterios establecidos en el decreto del obispo del pasado 8 de septiembre de 2018. Por otro lado, pues el obispo ya ha emitido un decreto en el que desestima la intención de que la cofradía de la Zamarrilla de volver a ser la penúltima cofradía del Jueves Santo.
por lo que el orden queda hasta el momento inalterado y seguirá procesionando en quinto lugar. Efectivamente, y seguimos en Zamarrilla porque la pasada semana se terminaba ese proceso electoral, un proceso electoral que se tuvo que repetir, que hubo que volver a presentar las candidaturas, pero que parece que ha terminado de forma feliz. Ganaba las elecciones Salvador Valderrama, había votos suficientes a la candidatura de Rafael Gallego, hermano mayor saliente, como para celebrar una segunda vuelta, pero bueno, Rafael Gallego ha decidido no presentarse, no concurrir a esa segunda vuelta, con lo cual ya tenemos como hermano mayor de la Hermandad de Zamarrilla a Salvador Valderrama. Desde aquí, nuestra enhorabuena y todo lo mejor a la cofradía, que siempre después de unas elecciones con 3 candidaturas, falta hace. Y un enorme ejercicio de responsabilidad por las demás candidaturas. Rafa, sin duda. Decir también que días más tarde también la candidatura de Ocon tuvo bien también retirar su propuesta y dejar en solitario a la de Valderrama, que había sido la vencedora con claridad. Y bueno, antes de pasar con el hermano mayor de salutación, pues vamos a dar esa pincelada de los cultos, y es que finalizamos el repaso a la actualidad con la festividad del patrocinio de Nuestra Señora, que ha tenido lugar durante la semana pasada y en concreto durante los días 9 y 10. El sábado, la imagen que estuvo expuesta tanto por la mañana como por la tarde en Devoto Besamanos, para pasar al domingo, donde tuvo una hora de besamanos antes de la misa de función religiosa que conmemoraba la festividad. La Virgen, que lució un exquisito altar de cultos elaborado para la festividad, estrenó un puñal elaborado por el orfebre Adán Jaime y donado por un grupo de hermanos. Pues como decía Jaime, vamos a continuar con nuestro discurrir. Ahora vamos a presentar al hermano mayor de salutación. Antes de eso, Manu, los deberes de la semana, nos vamos con la agenda. Agenda cultural en este caso, porque ha habido exposiciones que están inauguradas y muchos sitios que visitar. Pues nos vemos la semana que viene, Manu, muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Nos vamos con esa agenda. En cuanto a la agenda, cofrades, hoy, día 13 de noviembre a las 8, ha dado comienzo la Eucaristía de adoración al Santísimo Sacramento del altar en la parroquia San Vicente de Paúl. El viernes 15 de noviembre tendrá lugar la conferencia La Humildad de Cristo, a las 9 de la noche en el Salón de Actos de San Lázaro. El día 20 de noviembre comienza el solemne quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, Redentor del mundo, a las 7 de la tarde en la parroquia de la Encarnación, Ave María. Y para terminar nuestra agenda, ha quedado inaugurada la exposición de pintura de otoño del sepulcro, hasta el día 2 de diciembre, con horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde hasta las 8, en la Casa Hermandad del Sepulcro. Con motivo del fallecimiento de Antonio Dube de Luque, hoy queremos dedicar una parte especial de nuestro programa a su figura. Hemos hablado de él al principio, vamos a hablar a lo largo de esta primera parte, pero hoy queremos hablar y profundizar un poco más en torno a la figura de Dube de Luque a través de una de las hermandades en las que más patrimonio ha dejado. Hoy vamos a hablar con Manuel Calderón, hermano mayor de Salutación. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Fran. Jaime. Buenas noches. Tenemos, pues una cofradía en la que ha dejado a los 2 imágenes titulares, ha dejado a buena parte del misterio, a las mujeres, y más recientemente la restauración de la Virgen y la Santa Faz. Bueno, lo primero que hay que preguntar es cómo cayó esta noticia, cuál era la relación últimamente. La verdad es que fue por sorpresa, porque yo le llamé hace 3 semanas, ¿no?, por un trabajo que teníamos pendiente con él, pues para ver si iba a poder acometerlo o no, porque bueno, sabíamos que su estado no era el mejor y ya le costaba bastante, ¿no?, el desempeñar su labor. Y efectivamente estaba ingresado hace 3 semanas. Era por un tema menor, parecía que eran unos problemas gástricos. A la semana siguiente sé que le llamaron de Santa Cruz también para hablar de la posible restauración de su Virgen, que también era talla suya, y lo mismo, y seguía ingresado, ¿no? Y bueno, pues el jueves, si mal no recuerdo, amanecimos, ¿no?, con la triste noticia del fallecimiento y de la pérdida de este insigne autor, ¿no? Hace 35 años, ¿no?, que llegó la figura de Antonio Dube de Luque a la Hermandad de Salutación, y bueno, aparte de la responsabilidad que tuvo en la ejecución de las imágenes y del grupo escultórico, también de varios diseños para la hermandad, donde Dube era un consumado experto en ese arte. Pues preguntaros cómo recogisteis vosotros el testigo de qué
era Dubé para la hermandad desde el inicio de su historia, ¿no? Sí, como bien dices, ¿no? Nosotros sabemos que desde la época fundacional con Angelita, ¿no? Con Angelita Blanca, su hija Angelucci y su yerno Javier, pues como bien dices, cuando todavía la idea de fundar la hermandad posiblemente no estaba todavía ni materializada, a través de la obra, ¿no? De la Virgen del Amor, del titular del Rico, que ya estaba tallando Antonio Dubé, pues pensaron que era el escultor idóneo, ¿no? El artista idóneo para tallar a la Virgen del Patrocinio, que sería la primera imagen que llegaría a nuestra cofradía. A través de Juan Carlos Manjón, otro de los fundadores, que ya con 18 añitos ya conocía a Antonio Dubé, ¿no? A raíz de su obra, del Mayor Dolor de la Cofradía Fusionada, que ya estaba también haciéndola, pues fue Juan Carlos que puso en contacto a la hermandad con Antonio Dubé, y desde entonces, como bien habéis dicho, ¿no? Salvando al Romano y al San Juan, el resto de imágenes de nuestro misterio y de nuestros titulares pues son obras suyas. Yo personalmente pues recobro el contacto con Antonio Dubé en 2014, 2015, que es cuando pues ya se atisba, ¿no? La primera salida procesional de María Santísima al Patrocinio, y pues queríamos hacerle una restauración, de quién mejor, ¿no? Que de su autor, de Antonio Dubé. Y ahí es donde conocimos más directamente, a lo mejor los más nuevos, a la figura de Antonio, ¿no? Un artista que si grande era en lo artístico, valga la redundancia, y yo creo que como persona sobrepasaba incluso, ¿no? Esa talla, porque era un tipo muy, muy cercano, con el que daba gusto tomarse un café, conversar mientras él se fuma más que tú, Jaime. Fumaba una barbaridad, te chocaba, ¿no? Estar allí en su taller lleno de serrín y él con su cigarrillo, ¿no? Parecía que, bueno, que no le temía a los accidentes, y mira, por desgracia, lo que pasó. Luego se le encargó, como bien dicen, ¿no? Después de la restauración de la Virgen, el paño de la Verónica. Ahora vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero en esas conversaciones de los últimos años, una vez que Dubé, bueno, pues ya estaba más que consolidado y que tenía su recorrido dentro de la hermandad, como has contado, llegaba a través de los fundadores, pero esa última relación, esos últimos años en los que tú como hermano mayor estabas más cerca de Dubé, ¿cómo veía sus titulares? ¿Cómo veía, entre comillas, su hermandad de salutación, donde tenía a dos de sus obras más importantes para Málaga? Es curioso, ¿no? Porque estaba al día de todo lo que había estado sucediendo en la hermandad en todo este tiempo. A lo mejor las relaciones, no te digo que fueran muy estrechas durante un tiempo, porque evidentemente pues no habría trabajo ni actividad en común con él, pero siempre a través de la figura de Juan Carlos Manjón, ¿no? Que pasa la Semana Santa allí en Sevilla y coincidían siempre y tenían una relación pues, prácticamente paterno-filial, ¿no? Era una relación muy estrecha la que mantenía. Sabía de todo y tenía un cariño muy, muy especial, no solo a nuestra hermandad, evidentemente que también lo tenía, sino a todas las de Málaga con las que había sido autor, ¿no? de sus titulares. Llegamos al 2017, que era donde iba a empezar Manuel, Jaime. Sí, Dubé fue el autor del paño de la Verónica por encargo de la hermandad de salutación, y bueno, queríamos preguntarte sobre eso. Pues primero, ¿cómo surgió aquella opción? Que parece bastante evidente, tratándose de un titular suyo. Pero una más personal, aparte de que me digas cómo sucedió el desarrollo del encargo, ¿qué sensaciones te dejó el trato con Antonio persona, Antonio artista, Antonio cofrade completo, y un cofrade con una experiencia a su espalda abismal, vamos? Sí, si quieres empezamos por esa parte, ¿no? Vale. A mí en lo humano, en lo cercano, me parecía la figura, ¿no? de tu abuelo cuando tú eras pequeñito, ¿no? Que te sentaba a su lado, te contaba anécdotas, te lo explicaba todo desde una sencillez, ¿no? Y desde una naturalidad que te hacía pues, admirar aún más, ¿no? a la figura de Antonio. Y luego el tema del encargo, pues mira, el encargo es muy sencillo, y a la vez volvemos a tocar el nombre de Juan Carlos Manjón. 2017 es el año de la salida de la Virgen. Es verdad que hay una ley no escrita, o había una ley no escrita en la hermandad hasta entonces, era que el autor del paño solía ser un pintor malagueño, y Juan Carlos propuso que, bueno, que era el momento de romper a lo mejor el esquema en un año tan significativo para la hermandad como era la primera salida de la Virgen del Patrocinio, obra de Antonio Dubé, también a lo mejor, ¿no? En el momento de su carrera que estaba ya Antonio Dubé y a la edad en la que se encontraba, de encargarle a él el paño, ¿no? Que dibujara él, que pintara el paño de la Verónica, y fue como salió. Y evidentemente pues aceptó encantado, y fue una experiencia, te digo, muy, muy bonita. Debemos de recordar siempre que Dubé es ante todo pintor.
Claro. de formación. Sí. Se inició en la pintura, la escultura o la imaginería le llegó por vocación. No, y es lo que habéis dicho, teníamos prácticamente todos los sagrados titulares de la hermandad, eran obra de Antonio Dubé, salvo, como he dicho, San Juan y bueno, el romano, que no es una imagen titular. Pues el paño de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo es otro de los titulares de la hermandad, y ya pues era como redondear el círculo, ¿no?, de la obra de Antonio Dubé con la hermandad. Si nos vamos a la actualidad, el domingo, lógicamente, día de la festividad de la Virgen del Patrocinio, recordasteis a la figura de Antonio Dubé, pero yéndonos un poco más a lo patrimonial, el estreno de ese puñal, obra de Adán Jaime, y la pregunta obligada, ¿en qué punto se encuentra la ejecución del trono? Pues mira, recientemente estuvo Emilio Méndez por aquí, el hijo, ¿no? Nos enseñó pues fotos, ¿no?, de cómo van los trabajos de los dos laterales. Este año 2020, como ya se anunció, no se va a estrenar en ninguna parte del trono, sino que aguardaremos al 2021 pues para hacerlo ya con el trono totalmente completo, ¿no?, con la ejecución de los dos laterales de orfebrería, que son pues el colofón, ¿no?, al trono de palio de la Señora del Patrocinio. Tan solo quedarían quizá ejecutar los faroles de cola, ¿no?, que dibujó Curro Claros también, y veremos, ¿no?, si somos capaces de afrontarlo también para esa fecha y que pudiera salir el trono completo. Poquito a poco. Y para finalizar, Manolo, te queríamos preguntar un par de cosas, dos preguntas en una, así sí. De un modo rápido. Después, de cara a la Semana Santa de 2020, ¿no? Te quería preguntar si después de las faltas o ausencias que habéis tenido de personal o de hermanos o de cofrades participantes en la estación de penitencia, y sobre todo desde vuestra actitud valiente, si se ha visto la hermandad reforzada y ampliada por esta actitud, y sobre todo también porque demostráis el buen hacer en todas las parcelas de la hermandad. Y una última pregunta también en relación al 2020, si todo está a punto para los horarios que conciernen a salutación el Domingo de Ramos. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, este año el estreno de salutación será Fran Cristófol, que se ha sumado a la nómina de hermanos de la cofradía. Pero sí que es cierto que desde esa salida, como tú dices, en los medios, ¿no?, a desnudarnos, ¿no?, ante los problemas que estábamos teniendo para completar las secciones y las filas de nazarenos y portadores. Pero progresivamente. No olvides honradez y valentía. Sí, no, totalmente. Es decir, tienes un problema, si no lo reconoces y no lo muestras y no solicitas ayuda, pues bueno, pues tendrás más dignidad, pero será un tonto digno. Entonces, bueno, es verdad que ya digo, estos últimos años estamos consiguiendo que esa merma o esa necesidad de penitente sea mucho menos grave, ¿no?, de lo que venía siendo, y prácticamente completamos las secciones sin tener que surgir. Y me preguntabas por el Domingo de Ramos del 2020. Horarios itinerarios. Creo que salió la noticia que ya se llegó a un acuerdo, si mal no recuerdo, este pasado lunes o martes en el seno de la agrupación de las Hermandades del Domingo de Ramos. Pollinica será la única que salga durante la mañana. El orden es el que ha salido, creo que Lágrima segunda, Humilde y Paciencia, Dulce Nombre. Nosotros adelantamos 2 puestos respecto al año pasado. Nuestro horario de salida no se ha hecho oficial, pero bueno, va a estar muy próximo al que tuvimos el año pasado, con lo cual tendremos que recortar evidentemente el recorrido para llegar 2 puestos antes a la tribuna, que es el inicio del recorrido oficial. Y habrá algunas novedades en el recorrido que hace la hermandad antes y después del recorrido oficial, pero bueno, son obligadas, ¿no?, por ese tema de horario. ¿Pero están satisfechos con el resultado? Sí, nosotros ya hace mucho tiempo que creemos, ¿no?, que en la línea que casi todas las hermandades hay que intentar hacer un recorrido justo, ni excesivo ni corto, pero el justo. Sobre todo equilibrio. Sí, yo creo que muchas veces queremos primar la estética, ¿no?, esa postal, pero bueno, la estética también es que los penitentes y los participantes en el cortejo acaben de una manera satisfecha, ¿no?, que vayan haciendo su penitencia, evidentemente, pero que no sufran inútilmente. Y luego la hora, pues salimos antes, pasamos antes por el recorrido oficial y evidentemente nos recogemos antes, que es una necesidad que actualmente la hermandad pues lo tiene como una obligación prácticamente. Pues Manuel, muchísimas gracias por este corto espacio que has estado con nosotros, ha sido un placer y nada, seguiremos atentos a esas novedades del Domingo de Ramos y quién sabe, a lo mejor te vemos otra vez por aquí en Cuaresma. Cuando queráis, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a escuchar La Lanzada de Jaime Moreno. Buenas noches. Hoy la lanzada llega con las aristas del dolor muy afiladas. Viene con los bordes cortantes y en su punta incisiva solo quedan vestigios frescos de la memoria, los de la vocación cumplida, los del talento consumido, los del oficio en un taller deshabitado y los del magisterio ya sin profesor. El pasado 7 de noviembre, a la aurora, como escribía su amigo Víctor García Rayo, se marchaba para siempre Antonio Joaquín Dubé de Luque.
artista conocido y reconocido, versátil y polifacético. Como creador era, en los muchos campos en los que se aplicó, tan cambiante como el medio lo requería, y así él lo interpretaba. Suave con el modelado y rotundo en el trazo de dibujo, intimista en las expresiones de sus dolorosas y excesivo en sus diseños para el bordado, armónico en la composición con sus carteles o afinado en el color de sus lienzos. Pero ha sido, sobre todo, un creador íntegro y completo. Hoy queremos desarmar a Longino y vamos a romper esa lanza en favor de quien tanto ha aportado al mundo de la Semana Santa. Y no lo vamos a hacer porque Antonio Dubé fuera el mejor imaginero, el diseñador más creativo o el artista más capaz. No, lo vamos a hacer simplemente porque Dubé era sobre todo verdad. Se ha ido el cofrade que predicaba que serlo es sobre todo ser un buen cristiano, y también el imaginero que se encomendaba al Señor y a la Virgen antes de convertirse, como él decía, en una herramienta en sus manos. Se marchó el pintor, que se encaminó a la imaginería cuando a los 12 años los Reyes Magos, qué cosa esta más encantadora, le trajeron su primer juego de gubias y raspines. Quien luego sería el artista que en la escultura se formó, al contrario que en la pintura, de manera autodidacta, y que afirmaba que, sobre todo, llegó a la imaginería por sentir en cofrade. Por eso, con él, también se han marchado otros muchos. Se ha ido ese niño nazareno de la Hermandad de San Bernardo, el estudiante de Artes y Oficios, y luego de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Se fue el hermano mayor de la Cofradía de los Servitas y el devoto de su Virgen de la Soledad. Deja de enseñar el maestro imaginero que acogió a más de 30 discípulos a los que enseñó con oficio el arte de la imaginería y que nos deja a su hijo, imaginero también, como legado de su trabajo y enseñanza. Se fue el idealista inspirador de esas dolorosas, de frágiles presencias, dulces y soñadoras. Y se lleva consigo también la delicada idealización del llanto de una madre ensimismada a la que a través de un profundo lirismo convierte nuestra mirada en rezo. Antonio Dubé se ha marchado al encuentro con Dios y nos ha dejado su nombre y su obra en la memoria eterna de nuestra Semana Santa. Descanse en paz, Antonio Joaquín Dubé de Luque. Y tras la certera lanzada de Jaime Moreno, hoy terminamos este primer bloque prácticamente por donde lo empezamos, con ese recuerdo de José Carlos Márquez, hermano de Lágrimas y Favores, recordando la imagen, las letras, el cariño que Dubé de Luque tenía por la Virgen de San Juan. Tras la imagen de la Virgen del Mayor Dolor, vendrá el encargo de la Santísima Virgen de Lágrimas y Favores, así como la de San Juan Evangelista. Dos imágenes para una misma corporación nazarena. Requería dos maneras diferentes de interpretar a la Madre de Dios. Si en la primera de ellas expresé el dolor y la angustia de la Señora al pie de la cruz, en la segunda quise expresar que la Virgen, también dolorosa, es la llena de gracia, la que exenta del pecado original es la sin el ave concepta y la tota pulcra. Por ello, lo de su rostro juvenil de expresividad más ingenua y siempre dialogante con el fiel que ante ella se postre a orar. Todas estas consideraciones las debemos poseer los artistas que a este menester nos dedicamos. Si al escultor en general se le exigen conocimientos de historia, anatomía, además de taller, el imaginero tiene que tener fe en la imagen que será sagrada una vez bendecida, porque de no tenerla puede hacer una escultura muy buena para un museo, pero fría y distante, sin la unción religiosa que requiere para que concite la devoción del pueblo día a día desde su altar. En manera alguna se puede jugar con los sentimientos de los fieles. Por otra parte, para el imaginero es gratificante el ver cómo a través de los años ha ido creciendo la devoción y el entusiasmo en torno a una imagen sagrada realizada por él. En este caso, cuando contemplo los reportajes de la salida cada domingo de Ramos de la Virgen de Lágrimas y Favores, en tan magnífico y grandioso trono que el amor de sus hermanos de la cofradía le han erigido, me emociona y se me viene a la memoria el proceso de ejecución de la bendita imagen. Su talla en madera de cedro, su policromía y el recuerdo de cuando, una vez concluida, la expresión de la cara de los cofrades malagueños emocionados ante el rostro de ella.
Fue para mí un día inolvidable el de su bendición solemne en el altar mayor de la parroquia, junto con las imágenes del Cristo de Exaltación y de San Juan Evangelista formando un calvario. Fue el 20 de marzo de 1982. Coincidí en ese acto sagrado con mi buen amigo y gran escultor Francisco Buiza. Pasamos una jornada inolvidable, rodeados del afecto y cordialidad que siempre ha caracterizado a los cofrades de Fusionadas. Parece mentira que hayan pasado ya 36 años desde aquella fecha cuaresmal. Pido al Señor por el éxito del evento que preparan los queridos cofrades de Fusionadas para que Málaga, una vez más, honre a la Madre de Dios con la coronación canónica de la Santísima Virgen de Lágrimas y Favores y me conceda salud y vida para contemplarla. Muchas gracias, maestro. La segunda parte de nuestro programa hoy la vamos a dedicar íntegramente a la cofradía del Santísimo Cristo Mutilado, porque son muchas cosas las que queremos preguntar, las que queremos conocer de una hermandad que durante mucho tiempo ha estado fuera del foco. Ahora, con la incorporación hace no mucho de la Virgen de la Divina Providencia, volvió a estar en el candelero, ahora precisamente con esa restauración que está llevando a cabo Juan Manuel Miñarro de la imagen del Señor. Bueno, pues nos trae y nos entran ganas de conocer más cosas. Vamos a tener con nosotros, después de un vídeo que vamos a poneros, al hermano mayor de esta cofradía, a Manuel Sánchez Salcedo. Vamos a ver una introducción por aquello de ir contextualizando y en nada os presentamos a Manuel y vamos a hablar con él largo y tendido. La imagen del Santísimo Cristo Mutilado se encuentra actualmente en el taller del imaginero, escultor, restaurador Juan Manuel Miñarro. Jaime Moreno, hoy vamos a hablar de esta obra de hace bastante tiempo. Es una de esas joyas que en una época estuvo muy valorada y después ha desaparecido del foco. Y ahora parece que es el momento de volver a que el público cofrade general y Málaga en general recuerde esa joya que tenemos. Sí, bueno, ha sido la propia hermandad que con su dedicación y su culto la ha puesto de nuevo en valor y sobre todo con decisiones como la del Cabildo del 1 de febrero del 18, ¿no? Pero bueno, por empezar, por empezar, no solo haciendo historia con la imagen, sino también con la propia hermandad, pues vamos a comentar que la hermandad y el Cristo tienen su punto de encuentro pues un 16 de febrero del 39, ¿no? Donde se funda con la autorización del obispo Santos Olivera la Cofradía del Mutilado. Unos meses más tarde, el 2 de agosto del mismo año, la hermandad recibe un breve de la Sagrada Congregación de Ritos por medio del Papa Pío XII, es decir, la conocida popularmente como la bula papal que habilitaba el culto a la imagen del Santísimo Cristo Mutilado. Y para eso tenemos que hablar con Manuel Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos en Cofradía, la verdad que es un honor, una alegría y nos gusta mucho poder hablar contigo porque creo que tenemos muchísimo que conocer. Pues nos dejaba Jaime esa introducción histórica, la bula papal. Nos quedábamos en el breve de la congregación. Además, la bula, sí. Ahí queríamos entrar. Sí, la bula es como se ha conocido popularmente, realmente responde a un breve de la Congregación de Ritos y la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es exactamente el contenido del Breve Vaticano y por qué ha existido siempre
ante él tanto misterio? Bueno, misterio no ha existido porque es un documento público, es decir, está publicado en distintos medios de cofrades, y lo que viene a decir básicamente es que la imagen debe mantenerse tal cual está, mutilada la pierna derecha y el pie izquierdo, y que se conserve expuesta al culto público en la iglesia del Sagrario. Eso es básicamente el contenido. Bueno, el trabajo que está haciendo Juan Manuel Miñarro modificará la fisonomía del señor. Sí, hombre, claro, vuelve a su estado original. Entonces, esto fue hace prácticamente año y medio, casi 2 años, cuando se llega a ese cabildo. Bueno, nunca es fácil, y menos todavía en una hermandad que ha tenido pues ese punto de valle, esos picos en cuanto a la vitalidad, entre comillas, porque bueno, a partir de los años 70, por motivos obvios, la hermandad no cae en una absoluta muerte, entre comillas, sino que siempre ha existido en torno a la imagen del Cristo mutilado, además un núcleo importante de devotos. Pero desde que entras como hermano mayor hasta ese cabildo del 1 de febrero de 2018, ¿cómo se trabaja? Porque no es algo fácil en que el Señor, en que la hermandad llegue a tomar esta decisión, porque un cabildo como este requiere de mucho trabajo. De trabajo y de generosidad por parte de los hermanos. Los hermanos entendieron que era necesario el cambio para que la cofradía volviese a ser una cofradía en todos sus aspectos. Es decir, la cofradía, como decía Fran, nunca dejó sus cultos. Es decir, es verdad que dejó de procesionar desde el año 76, pero mantenía sus cultos internos, de sus triduos, sus celebraciones de difuntos, etcétera. Y el objetivo de esta nueva Junta de Gobierno era que la cofradía cumpliese con su función principal como hermandad, que a fin de cuentas es la salida procesional. Es decir, las cofradías tienen esa razón de ser. Es decir, por mucho que queramos a lo mejor añadir actividad a las cofradías, su punto esencial es la salida procesional, el culto público, porque es una catequesis en la calle, ¿no? Y ahí tenemos un elemento importantísimo, Jaime, que es precisamente esa imagen del Santísimo Cristo mutilado. Sí, antes de pasar a hablar de Juan Manuel Miñarro y de la labor que está desarrollando, pues vamos, recordarle a toda la audiencia que la talla del mutilado, que es de sobra conocida por todo, es un serenísimo ejemplo de tardo barroco de la imaginería de principios del siglo XVIII. Su posición iconográfica lo describe dentro de un triángulo y con frontalidad, porque era un Cristo pues realizado para un retablo, de ahí esa frontalidad. Y bueno, y hablar también un poco de su autor, que es atribuida con bastante fidelidad por los documentos que hay en la iglesia del Sagrario, Jerónimo Gómez de Hermosilla, un escultor a caballo entre Pedro de Mena y Fernando Ortiz, donde encontramos en él ya digamos, grafismos tardobarrocos que enganchan con Pedro de Mena, pero también futuros grafismos neoclásicos, como nos mostrará, por ejemplo, el hecho de la barbilla hundida en el pecho, como tendrá el Cristo del Amor atribuido a Fernando Ortiz, ¿no? Entonces estamos en una imagen de transición que quedaba totalmente descubierta en lo estilístico dentro de la Semana Santa y que afortunadamente parece que se va a recuperar. Primero quería preguntarte sobre la imagen, que vamos a ver de nuevo en la impronta del Cristo mutilado, porque algo habrás visto tú ya seguro, y cómo vamos a encontrar la policromía y la anatomía de un Cristo que aparentemente presentaba mucha suciedad. Aparentemente y realmente. Presentaba bastante suciedad de 3 siglos. Es decir, es importante también decir que es una imagen muy conocida, pero también es desconocida en su profundidad. Como decías tú, el tema de Jerónimo Gómez de Hermosilla es un escultor que, por desgracia, sí, porque su obra prácticamente no ha llegado, pues es poco conocido. Es un artista, decía, eso nace en el primer tercio del siglo XVII, 1620, 1630 aproximadamente, que procede de una saga de artistas también, de Juan y su tío, su padre Juan y su tío Antonio Gómez, el autor del Cristo del Amparo, que está en la Catedral de Málaga. Y que en 1688 ya ostentaba lo que es el título de maestro mayor de obras de la catedral y de fábricas de la diócesis de Málaga. Es decir, que era un personaje a nivel artístico bastante interesante, y tenemos la suerte de conservar probablemente el único crucificado que hay en el mundo
de Jerónimo Gómez de Hermosilla. Lo que vamos a ver es la imagen tal cual la concibió su autor hace más de 300 años. La suerte que vamos a tener los malagueños es que vamos a poder contemplar una imagen como lo contemplaron los malagueños de hace 3 siglos. Sin llegar a esos límites, ¿podemos estar hablando de un fenómeno como el de ánimas de ciegos? A ver, te explico la pregunta, porque digo sin llegar a esos límites, me refiero porque el Cristo de ánimas de ciegos fue muy repintado, fue retallado en algunos aspectos, y el mutilado ha permanecido bastante estable, solo que se le ha acumulado pues, la suciedad de muchísimo tiempo, ¿no? De 3 siglos, como tú bien has dicho. Nuestro Cristo lo único que ha tenido es suciedad. Es decir, que no tiene nada más, y entonces los cambios son muy espectaculares en cuanto a que al eliminar la suciedad te deja ver una policromía original. Miñarro comentaba hace relativamente poco tiempo en el ABC de Sevilla que había llegado al plano original del Cristo y que tenía una policromía espectacular. Es una policromía del siglo XVII magnífica. Decía, pocas imágenes pueden soportar una imagen, una foto al nivel de precisión que este Cristo. Y él lo clasificaba como uno de los Cristos, una de las imágenes más significativas de la Semana Santa andaluza. Por lo tanto, lo que vamos a ver va a llamar mucho la atención, positivamente hablando, porque es la recuperación de la imagen y la recuperación del patrimonio de Málaga, que va a llamar la atención por eso, porque se deja ver las encarnaduras, veladuras, los regueros de sangre, el rojo vermellón propio del siglo XVII, es muy interesante. Vamos a encontrar todos los matices anatómicos y físicos que tienen muchos y muy bien tratados, que han desaparecido por la acumulación y por la oscuridad de la policromía, ¿no? Si algo tiene Miñarro precisamente es que cuando se le pide que haga una restauración fidedigna, es absolutamente fidedigno. Me imagino que desde la hermandad, por lo que nos ha estado contando, es obvio que se le ha pedido eso. Y el siguiente paso, la siguiente pregunta, ¿en qué momento se encuentran los trabajos? Este lunes estuvo Juan Manuel Miñarro en Málaga presentando ese busto de Chiquito de la Calzada en el restaurante El Chinitas, y estoy seguro de que, bueno, hubo tiempo para hablar con él. Sí, un poquito, sí. ¿En qué fase? Pues limpieza frontal de la imagen, todavía queda la parte trasera, y las piernas sí están talladas pero no están policromadas. Básicamente es el resumen así muy escueto de en qué fase se encuentra. Por lo tanto todavía le queda unos meses de trabajo. Están talladas, no policromadas, pero están ya formando parte, ensambladas. Aún no están ensambladas. Todavía no. ¿Esperáis ese día? Pues sí. Pero ¿con miedo? No, con ilusión, no con miedo, no. Bueno, con respeto. Quería decir respeto, no miedo, pero sí, efectivamente con ilusión. No, pero es verdad que el proceso del Cristo, que ha tenido 2 partes, la restauración y la restitución de las piernas, a mí lo que más ilusión me ha hecho al final de cuentas ha sido la restauración, porque ha sido recuperar la imagen. Es decir, el hecho de que le faltaran las piernas era un hecho histórico importante, pero un elemento más de su historia, el poder volverlo a ver como era, es todavía más impactante. Es que yo en ese punto estoy contigo, porque haberle puesto los fragmentos de pie y de pierna que le faltaban con esa policromía sucia, imitándola, no hubiera solucionado absolutamente nada. Es la búsqueda de la policromía original lo que le va a dar realmente valor a la obra. Exacto. Estábamos viendo imágenes de Julio Bravo, vídeos de los últimos Via Crucis. No vamos a pedirte una fecha concreta porque me imagino que al ser un trabajo tan profundo, pero bueno, no cabe duda de que el Via Crucis lo va a presidir el Santísimo Cristo Mutilado. Sí, nosotros tenemos la esperanza de que sí. No hay fecha exactamente porque cuando se le pregunta a Miñarro, lógicamente él tampoco quiere adelantar una fecha, porque el proceso de limpieza verdaderamente ha sido muy lento, muy laborioso, muy trabajoso, y hombre, esperamos y confiamos que para la Cuaresma esté. Bueno, nos vamos a encontrar cuando vuelva el Cristo Mutilado con 2 imágenes con un sabor añejo, un sabor de siglos pasados. Yo no sé, Jaime... Va a quedar un entorno muy dieciochesco de hermandad, bueno, ¿no? Lo que lamentablemente, por mor de la destrucción de la historia de los años 30, pues no hemos podido conservar en Málaga. Nos vamos a encontrar, valga la reducción al absurdo, con una hermandad como... Bueno, pues como no nos queda prácticamente ninguna. Nos vamos a encontrar con 2 imágenes
de policromías probablemente muy parecidas. Sí, las dos imágenes, la suerte que tiene la hermandad es que dispone de dos imágenes de finales del 17 y con policromía original, que eso, por desgracia, por los avatares históricos de la ciudad, pues es difícil encontrarlo. Yo me hago eco de tus palabras, Fran, y acabo de reparar, por ejemplo, en que a lo mejor el Huerto puede presentar unas similitudes parecidas, pero no hay muchas más hermandades que cumplan ese tipo de requisitos. Y volviendo a hablar de la titular de la hermandad, la Divina Providencia, pues una imagen de una calidad histórica y artística indudable, y que supuso el espaldarazo definitivo para digamos, el renacimiento de nuevo de la hermandad del Cristo Mutilado. Pues si se está realizando alguna labor en torno a su devoción y si se está moviendo dentro de la cofradía algún tipo de acciones o de... Sí, la verdad es que estamos luchando contra los elementos. Contra los elementos me refiero porque nuestra sede está bastante deteriorada. Durante el mes de agosto un desprendimiento, agosto o septiembre, ya no recuerdo exactamente bien, quizás a principios de septiembre, hubo que cerrarla, hubo que poner una malla de protección. Están realizándose ahora unas catas arqueológicas. Nos plantea dificultades para el culto y para que la imagen pueda ser visitada y para promover la devoción, pero internamente estamos haciendo todo lo posible. Comentario editorial. Manda, que una iglesia con la calidad artística, con la historia que tiene esta iglesia del Sagrario, se encuentre en las condiciones que se encuentra. La portada la tenemos prácticamente pues de milagro, porque en su momento se hizo alguna actuación. Lo que no podemos permitir los malagueños, y hablo de los malagueños, es que la iglesia del Sagrario tenga las condiciones que tiene, porque como nos está contando Manuel... A mí me consta, la verdad, que por parte del Palacio, del Obispado y tal, se está haciendo todo lo posible. Aquí los problemas son que todo tema cultural requiere unos pasos que son muy difíciles. Porque el Obispado, cuando se lo ha planteado en otras iglesias, lo ha acabado consiguiendo, pero después de un arduo trabajo... Exacto. En los ámbitos políticos, en despachos y en moquetas, como dirá aquel. Exacto, sí. Y esta iglesia, que es, yo no sé, Jaime, si estás de acuerdo conmigo, un exponente único. Esta iglesia es única en su género, no solo en Málaga, sino probablemente en toda Andalucía. La portada, que es lo que se pretendía fuera la portada de la primitiva catedral recién construida sobre la antigua mezquita, que luego se pasó al estilo moderno, renacentista de la época, como tú bien has dicho, tuvo una intervención que fue cortar el tráfico y a partir de ahí se pudo detener el deterioro porque tiene una piedra que es arenisca, tiene una piedra muy frágil y demás, pero la iglesia tiene que ser conservada sí o sí. Yo lo que le pediría a las administraciones públicas siempre es que es verdad que todo lleva su proceso, pero hay procesos de urgencia. Y creo que hay leyes que te habilitan esos procesos de urgencia y deben de aplicarse cuando el proceso sí lo requiere. Hasta aquí el comentario editorial. Ahora continuamos con Manuel, porque precisamente la imagen de la Virgen de la Divina Providencia llega en un momento tal en el que prácticamente la cofradía, pues lo que decíamos, de puertas hacia afuera, parecía que era una cofradía prácticamente inerte, nada más lejos de la realidad, pero esa incorporación hizo que de repente el mundo cofrade pues volviera a darse cuenta de lo que teníamos ahí, de esa joya que es el Cristo, y la recuperación o la puesta al culto, de esta imagen de la Divina Providencia. ¿Qué estáis haciendo de puertas para adentro? Que nos decías que en ese ámbito sí. Sí, a ver, a nivel de internamente, pues se está trabajando en todos los ámbitos de la hermandad. A nivel del trono se está trabajando, a nivel de la imagen se está trabajando. A nivel del patrimonio también se está estudiando las posibles modificaciones que en su caso hubiese que hacer o las posibles incorporaciones. Existe es que son muchos campos, es decir, no es solamente un tema específico. La cofradía requiere unos cambios importantes y se están trabajando en todo ello. De la antigua Hermandad Nacional del Santísimo Cristo Mutilado, me imagino que hoy seguirán quedando familias, seguirá quedando pues gran parte de ese patrimonio humano. Ese patrimonio humano, pues sí, lógicamente quedan hermanos de la cofradía que son nietos o, exacto, a eso me refiero, o bisnietos de los hermanos de la cofradía, por supuesto. Pero claro, hay que entender que la cofradía era una cofradía especialísima, ¿no? Que exclusivamente tenía su hermano, solamente podían ser los militares, el cuerpo de mutilados, y eso limitaba muchísimo el acceso a la hermandad.
Es verdad que llegó a ser una hermandad importantísima en cuanto a número, si no recuerdo mal, hasta 14.000 hermanos, pero muy restringida y en eso, en el ámbito muy gremial. Y en el año 92 pues ya se hubo una reforma importante de estatutos que permitió la incorporación de todos los malagueños y todos los cofrades. Has hablado antes de los enseres, has hablado del trono, has hablado de las diferentes parcelas que tenéis que atacar desde todos los flancos, ¿no? Para, digamos, reordenar y reorganizar toda la hermandad, para, digamos, actualizar. Te quería preguntar, porque los enseres, que son envidia sana, si existe. Y espejo en el que se han mirado algunas que otras hermandades. Así es, también. Primero, preguntarte, porque estoy seguro que lo tenéis bien conservado y bien guardado y en perfecto estado de conservación. Y el público cofrade en general, ¿cuándo va a poder disfrutar de esas maravillas? Pues me encantaría que estuviese a disposición del público cofrade en general. El problema es que la hermandad no tiene una casa hermandad y el sagrario tampoco dispone de espacios como otras parroquias que permita la exposición de los enseres. Todo el espacio que tiene la hermandad es, si no recuerdo mal, en una época en la que yo andaba mucho por la catedral, un pequeño cuartito al lado de la antigua entrada de la visita turística, no hay mucho más. Sí, eso era antiguamente, es decir, ahora todavía menos. Por seguir con el tema patrimonial, en cuanto al trono del Señor, al que ha hecho referencia también, pues me imagino, me consta, creo, desde hace tiempo que se está trabajando en el cambio de cierta heráldica, supresión a lo mejor de algunos símbolos. Sobre todo restauración. Y restauración. Yo quería preguntarte, porque el día de mañana, porque ese trono se está restaurando evidentemente para ejercer su labor, que es ser soporte del Señor, del Cristo mutilado. No sé si el día de mañana tendrá otra vocación, pero ahora mismo el Cristo mutilado. Y ha habido muchos cambios y muchos vaivenes a lo largo del procesionismo de ese trono, ¿no? Ha llevado cruz plana, cruz cilíndrica, ha llevado faroles con tulipas alrededor, ha llevado hachones. ¿Tenéis dibujada o clara la idea de cómo queréis procesionar al Señor? Pero sin embargo sigue siendo el mismo trono. Sí, el trono sí. El trono ha ido, digamos, evolucionando hacia desde el año 40. Hacia más. El año 40, sí, bueno, en el año 39 hubo un trono muy provisional, que ese trono luego se vendió al Rico y a Misericordia, pero no sé, es que ya no recuerdo si era Misericordia o Zamarrilla. Se vendió, que nosotros sacamos el Jueves Santo, sí, me parece que fue, bueno, ahora mismo no recuerdo. Era mucho más severo, más... No, muy sencillo, exacto, mucho más austero de líneas también. Y en el año 40 pues se crea un nuevo trono, diseño de Adrián Risueño, que va evolucionando. En el año 50 y tantos existe una ampliación. Luego se le incorporan los hachones, luego vuelve otra vez a los faroles de Villarreal, luego se le incorporan los arbotantes, todo eso son también incorporaciones de diseño según Casielle. Pero eso siempre ha sido la base siempre ha sido la misma. El objetivo de la hermandad que se presentó en Cabildo era volver a ese trono original, es decir, al trono original de los años 40, utilizando los elementos actuales. Vamos. Y te iba a preguntar, en el caso que llegará seguramente, porque todo llega con el paso del tiempo y con la lógica que tiene la razón, y la Virgen procesione, ¿seguirá la línea, digamos, estilística de los enseres del mutilado, o tendrá una línea particular profeso para la Dolorosa? Probablemente siga la misma línea, porque seguramente será una hermandad en conjunto y se pensará en el mismo estilo, probablemente. Pero eso sí, estamos aventurándonos muy allá. Más adelante. Bueno, hablando de esa lógica del tiempo, creo que desde la hermandad, creo que tendréis como a corto plazo, como objetivo a corto plazo, volver a reagruparos o volver a solicitar la entrada en la agrupación. Hubo un tiempo en el que se mantuvo agrupada sin salir a la calle. Bueno. Sí, bueno, lógicamente la cofradía, siempre los medios públicos han manifestado su deseo de volver a la agrupación. Ha sido un elemento importante de la agrupación. Hemos tenido un hermano mayor que ha sido presidente de la agrupación, hemos sido cartel oficial de la Semana Santa 3 años, y por lo tanto yo creo que es importante volver a la agrupación. Volver a la agrupación significaría, de una forma evidente, restituir el culto público de una manera normal a la mayor brevedad, siempre que la hermandad
tenga disposición para hacerlo, ¿no? Ahora mismo, si nos planteáramos esa opción, habría un problema que es el lugar de la salida. ¿Habéis pensado en alguna posible solución? ¿La catedral sería un buen sitio? Hombre, la catedral sería un sitio excepcional. Sería mejor, claro. Pero eso depende del Cabildo Catedral, no depende de nosotros. ¿Y la idea de la reagrupación implicaría volver al día original o habría posibilidad de negociación, entre comillas? Pues de negociación siempre hay. Siempre hemos manifestado voluntad de diálogo y vocación de servicio, ¿no? El objetivo no es tanto pelearse por un día, sino que la cofradía cumpla su función de cofradía. Nosotros, claro, es que Jaime y yo tendemos a mirar, que quizá a veces es demasiado a futuro, pero... No, está bien. Realmente, ya en el Vía Crucis vemos esos hábitos de hábito negro con capa blanca. En caso de volver a restituirse al culto público, a la salida procesional, la estación de penitencia, ¿se mantendría esa idiosincrasia, esa forma de procesionar con esos hábitos? A ver, la cofradía, toda cofradía yo creo que viene marcada por su titular. Es decir, si tiene un titular que es un Cristo muerto, lógicamente imprime una solemnidad y una seriedad. Existen unos diseños que en su día hizo Plini del año 92 de unas túnicas, que está ahí en el archivo de la hermandad, pero no sé si se volverá a tocar ese tema. Hombre, en breve supongo que sí. Lo primero lógicamente es el Cristo, estamos hablando de Cristo, cruz, trono, tal, cada paso en su momento. Y ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, porque hemos hablado mucho de cómo se ve el mutilado desde el propio mutilado, pero ¿qué percepción tenéis desde el mundo cofrade? ¿Cómo se os ve? ¿Se os espera con deseo? Yo creo que sí, que hay una gran expectación, que hay deseo de recuperar una cofradía que ha sido una parte importante de la Semana Santa de Málaga y que tiene muchísimo que aportar. Es decir, yo creo que nosotros aportamos una cofradía, como vosotros decíais hace poco, estamos hablando de dos imágenes del siglo XVII, un buen patrimonio y una cofradía que vamos acercándonos poquito a poco al centenario. Entonces, es una asignatura pendiente en Málaga que creo que si Dios quiere pronto podremos solventar, ¿no? Aquí hay uno de esos que tiene muchas ganas de primero ver al Señor restaurado, de volver, en mi caso, de ver en la calle al mutilado, porque tengo algún recuerdo del traslado desde los mártires. Bueno, fue en el año 95. Por eso. 25 de marzo del 95. 9 años tenía. Absolutamente ningún recuerdo de la salida del mutilado, y la verdad es que sí, que gana y deseo hay muchísimo, y en lo que se pueda aportar, aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues Manuel, muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros, por haber hablado, y mucho ánimo con esos meses que seguramente son de tensa espera, porque bueno, el Señor está siendo restaurado. Tensa espera, pero con emoción, exacto, con ilusión. Sí, porque... yo he dicho miedo y me he equivocado. Yo me refería a esa ilusión, esa tensión. Es que es una cosa muy, bueno, evidentemente para nosotros muy grande, pero creo que de verdad que va a impactar positivamente en la recuperación de la imagen del Cristo. Seguro, estaremos atentos. Esperemos tenerlo aquí para cuando vaya a pasar. Sí, sin duda. Bueno, lo dejamos aquí con Manuel. Nosotros vamos a volver con la peregrinación de la Virgen del Rocío al monte de la Hermandad de Málaga. Volvemos un minutito con David Paniagua y seguimos hablando. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta, empezábamos con ese recuerdo a Dubé, a quien no podemos olvidar. Hemos tenido una segunda parte en la que, la verdad, hemos hablado mucho del mutilado y yo creo que no ya por tiempo, sino porque hemos tenido tantas cosas que se nos han quedado muchas en el tintero, pero habrá tiempo de volver a hablar con Manuel Sánchez de la Cofradía del Mutilado, porque como habéis escuchado, como hemos escuchado, hay muchísimas cosas que están cambiando, muchísimas cosas que están volviendo a, bueno, pues a aquel esplendor pasado. Y en esta tercera parte, bueno, somos cofradías en 7 Televisión y hablamos de todo. Ya habéis visto que en las noticias intentamos hablar de todo tipo de, pues, hermandades, cofradías, incluso asociaciones de fieles, pero hoy queremos hablar de una de esas hermandades importantes de Málaga que no tienen que ver con la Semana Santa. Hoy vamos a hablar de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, que es la hermandad de Málaga, conocida así, más que nada por un asunto de actualidad, pero también porque, bueno, queremos que tengas toda la información de todo lo que ocurre en las cofradías malagueñas. En este caso hablo de actualidad porque este fin de semana se realiza esa peregrinación que anualmente las hermandades tienen que rendir ante la Virgen del Rocío, y vamos a tener con nosotros, Jaime, a David Paniagua, fue presidente de la hermandad, y bueno, más de 30 años nos van a poder ilustrar. Seguro que sí. Además has dicho una cosa que me parece muy llamativa hoy que estamos recordando la figura de Dubé, y es que Dubé en una de sus entrevistas dijo que un cofrade lo es de pasión, de gloria y sacramental, porque al fin y al cabo veneramos lo mismo. Así que yo creo que se resume de esta manera que cofrades somos todos. David, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente tú cumples con esa trilogía de pasión, gloria y sacramental, Dolores de San Juan, Penas, etcétera, cofrades por los 4 costados. Sí, de chiquitillo. Bueno, como decía en la introducción, antes de pasar a hablar contigo, vamos a ver un poquito de lo que pasa en el Rocío durante este año tan especial en el que la Virgen está en Almonte. Vamos a ver ese vídeo y en un momento empezamos a hablar con David Paniagua. Momentos que se viven este año en Almonte, porque David, este año, como cada 7, la Virgen del Rocío, patrona de las marismas, está en su pueblo, está en Almonte, no está en la aldea. Efectivamente, la Virgen del Rocío, tradicionalmente cuando había algún tipo de calamidad o algún tipo de sequía, en que el pueblo invocaba a la Virgen, pues
La trae desde la aldea, que está a 2 leguas de distancia, en términos antiguos, unos 12 kilómetros aproximadamente, y entonces la traen al pueblo en procesión derogativa, para lluvia, etcétera, o por una epidemia de cualquier tipo, y pues lógicamente estaba en el pueblo un tiempo hasta que esa calamidad o esa penalidad que pasaba el pueblo ya transcurría, se acababa y entonces volvía. Esa digamos, traída o esa venida, o ese traslado de la Virgen al pueblo de Almonte era un tanto anárquica, no estaba nada estipulada, y entonces cuando el primer obispo de Huelva, ya que recordemos que Huelva pertenecía a la archidiócesis de Sevilla, pues el primer obispo de Huelva, el obispo Cantero Cuadrado, pues fue el que ya instauró la fecha de cada 7 años hacer el traslado al pueblo. Y ese traslado, bueno, se realiza de una forma ordenada. Vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista imágenes de este último traslado que tiene la Hermandad Matriz publicada. Ese traslado, la Virgen llega a la iglesia de Almonte, un pueblo que la recibe con unas condiciones especiales. ¿Cómo es esa llegada? Bueno, hay mucha especialidad, muchas peculiaridades en esa venida de la Virgen, pues para ellos es lo más grande, ¿no? Como rocieros. Entonces, a nivel acústico, por ejemplo, puede ser un poco tortuoso porque como pueblo cazador que es, recordemos que el origen era un cazadero real desde Alfonso X el Sabio, pues tiene una tradición de caza muy importante. Entonces, todos los cazadores, prácticamente en todas las casas hay una escopeta, entonces en ella pues con salvas, se hacen salvas de escopeta a la Avenida de la Virgen, trabuco, en fin, todo tipo de sonido. También hay pirotécnicamente, también hay un momento de pirotecnia importante. Y después el pueblo, digamos, se organiza en varias como asociaciones que durante 7 años están recolectando dinero para sufragar una arquitectura efímera. ¿La estamos viendo ahora mismo? Efectivamente, que en colaboración con el ayuntamiento pues establece. Esa sí que es más oficial del propio municipio, del propio cabildo municipal de Almonte, pero después, por lo que son en las zonas aledañas y eso, pues la gente del pueblo la que hace rifa, organiza colectas, etcétera, todo para adornar bellamente, profusamente con esa arquitectura, yo digo, efímera, porque dura simplemente desde agosto a mayo de este año, pues la Avenida de la Virgen y la estancia. Realmente se trata de una reconversión absoluta del espacio, es diseñar un espacio diferente para cuando viene la Virgen y que se encuentre, bueno, ella siempre cuando va se encuentra en su espacio porque siempre ve el mismo, ¿no? Que el pueblo cambiado. Fijaros que recuerda un poco incluso la bóveda de lo que se está montando ahora en calle Larios para la Navidad, esa especie de bóveda es prácticamente como una prolongación de la parroquia del Monte, que es pequeñita, viene a ser como la tercera parte del santuario, una parroquia de pueblo, vamos, que no es. Entonces, bueno, pues eso es como una especie de prolongación a ese paseo que desemboca en la parroquia de la Asunción, que allí se llama, y que, bueno, pues realmente merece la pena darse un paseíto por allí y degustar un pescadito, una gambita y verlo. Lo que es muy llamativo de este traslado, y aprovechamos que seguimos viendo, es que acostumbrados a ver a la Virgen en su paso de salida de Pentecostés, aquí la Virgen va de pastora, va sin cobertura, sin palio, bueno, está como más cerca incluso. Sí, bueno, es una imagen más cercana. Está vestida como las damas del siglo XVIII, la usanza del siglo XVIII, de viaje, como si fuera una dama del siglo XVIII de viaje. Entonces, fíjate, esa capita, bueno, pues eso es como se vestían antiguamente en esa época, pues las damas las señoritas de cierto rango, claro, además pues vestían de otra forma. Entonces, ahí está ya realmente en descubierta de un capote, porque ellos le ponen una capa para el traslado, una especie, para hacer una idea, es como los capotes que tiene la Guardia Civil antiguamente, pero que cubren incluso la cabeza. El de hace 7 años, creo recordar que lo hizo Vittorio Luquino, lo diseñaron en concreto, y entonces con ese capote resguarda, porque dense cuenta que la procesión transcurre en el campo, o sea, es un traslado de noche, debido al calor que hace allí tan grande. Ahora, el 18-19 de agosto es de noche y vuelve en mayo de día. Puede traslado de noche, con unos focos, en fin, es una cosa muy especial, es un traslado una cosa muy especial. Realmente es que tiene, no puedo decir otra cosa, porque realmente es vivirlo, contarlo, todo puede ser. Pero de cara a la imagen, lo que es sobre todo muy polvoriento, de ahí. Claro, claro, entonces por eso ya a veces guarda polvo, claro. Lo que lleva la atención es que una vez que se le quita el capote, la Virgen además lleva la cara cubierta con un sobrerostrillo, pañito, efectivamente. Y ese momento en el que se descubre, todavía de noche, la llegada ya al pueblo, a las calles. Hay un lugar que se llama El Chaparral,
y entonces dentro de ese lugar, en la parte más norte, está lo que le dicen el Alto del Molinillo, y justo ahí, en ese hay una especie de baldaquino, pues justo cuando está rompiendo el alba, o sea, que todo el mundo mira al cielo, mirando hacia la Virgen, digamos, hacia la izquierda, que entonces está empezando a amanecer, justo en ese momento es cuando se le quita el pañito a la Virgen. Bueno, unas imágenes que son muy emotivas y vivirlas allí, pues ni qué contar, ¿no? Totalmente, sobre todo cuando uno lleva haciendo el camino ya 5 traslados, lleva uno encima, pues muy emotivo. Viniéndonos ya a las hermandades, a las hermandades que hay en torno a la Virgen, esta peregrinación que realizan todas las hermandades una vez al año, ¿qué significa? ¿Por qué se realiza esta peregrinación? Y sobre todo, ¿desde cuándo? Pues mira, me vienen bien las imágenes que han salido de la Virgen de Pastora, porque estamos viendo que el pastorcito, el niño que lleva los brazos, va vestido de pastor. Bien, antiguamente el niño, el pastorcito divino, no iba vestido de pastor, iba vestido de rey. A mediados del siglo pasado, la Hermandad de la Palma del Condado empieza a organizar una serie de misas, en torno a 1948 tenemos ya los primeros datos de eso, y una serie de misas en la cual van el día de la Epifanía, el día de Reyes, hacen regalos a los niños del Rocío, que son distintos a los de Almonte, bueno, tienen es distinto, aldea pueblo es distinto, y le regalan al niño un traje de pastorcito, al niño de la Virgen, y a raíz de ahí entonces empieza a vestirse de pastor el niño de la Virgen del Rocío. Posteriormente, esa tradición, bueno, pues van yendo más hermandades a celebrar misas, cada vez más, hasta que ya la hermandad matriz asume ese acto de una misa, de una peregrinación, le decimos una peregrinación extraordinaria, que se llama, la que se hace anualmente, y regula ya y establece que todas las hermandades ya tengan esa peregrinación, esa misa, además de la peregrinación oficial, romería. Tercer domingo de noviembre, la de Málaga. Día de Cristo Rey habitualmente, sí, normalmente. Sí. Pero no siempre ha coincidido. Porque el Día de los Santos coincide el domingo, entonces se retrasa. Eso es. ¿Ha influido en algún caso la antigüedad de cada una de las hermandades para la decisión de la fecha de peregrinación o es una decisión de la matriz y...? Normalmente la hermandad matriz asigna una fecha, pero después se puede consensuar. Entonces, Málaga tiene una fecha muy buena, y os voy a explicar por qué. Porque es equidistante entre mayo y noviembre. Fíjate que hay 6 meses por delante y 6 por detrás. Entonces, quien quiere tener un contacto a la Virgen, a lo mejor no tenga tanta facilidad para ir, pues tiene medio año, o sea, llega en mayo, está el mes y cuenta mayo, 5 y 6, 11, noviembre. Está muy bien situada. Está muy situada. Comparten los tiempos, digamos, exacto. Vosotros vais acompañados de la Hermandad de Málaga con Torre del Mar, Torremolinos y Rincón de la Victoria, ¿no? ¿Qué tipo de adscripción comparten estas corporaciones con vosotros? ¿En qué grado? Bueno, porque las 3 hermandades solicitaron que Málaga fuese la hermandad madrina de ellos ante la hermandad matriz de Almonte. Madrinar una hermandad significa enseñarle un poco la vida de cómo se desarrolla la vida de una hermandad del Rocío. Entonces, bueno, pues invitamos y compartimos pues actos, actividades, pregones, por supuesto la romería, vienen con nosotros y pues le enseñamos un poco a caminar, en ese sentido, enseñamos cómo se hace el camino, como todo ese tipo de actividades, y entonces van viviendo con nosotros y ellos también a nivel, porque ya son hermandades, a nivel diocesano de Málaga, tienen su funcionamiento independiente, pero después, una vez que entra una diócesis, o sale, mejor dicho, la diócesis de Málaga, dependen de nuestro amadrinamiento. Bueno, la peregrinación, para aquellos que la hemos vivido alguna vez, se viven muchos momentos especiales, porque como dice, está eso, entre rocío y rocío, cae a mitad de año, como quien dice, y sobre todo lo que se vive en una aldea prácticamente para los malagueños, porque es una aldea que está esos días llena de cofrades, sobre todo de cofrades malagueños. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho un momento relativamente íntimo, que es la llegada del Sin Pecado. Bueno, ¿cómo se organiza o cómo se prepara una llegada así? El Sin Pecado llega desde Málaga, se presenta ante los devotos que están esperando. ¿Cómo se vive esta...? Bueno, la hermandad lo tiene bien estructurado y manda información puntualmente con los medios ahora que tenemos digitales, pues las redes, está bastante arreglado ese tema. Sí. En concreto, la hermandad baja el Sin Pecado a las 5 de la tarde de su actual sede canónica en la parroquia de la Trinidad.
y a continuación ya se traslada en un vehículo, bueno, se guarda en un estuche que tiene para eso, y todo eso con toda la solemnidad debida, ¿no? Eso no es coger un trapo y guardarlo, obviamente. No, y la llegada se nota que también se hace con se hace con mucha solemnidad. Una vez que llega a la aldea, bueno, pues se entroniza, digamos, se instala en la Casa Hermandad de Villamanrique, una casa céntrica, que Málaga aún no tiene, aunque tiene el terreno, todavía no está la construcción de la casa realizada. Bueno, pues entonces se instala y realmente se presenta, reza la primera salve, allí al Sin Pecado, que es la representación de la Virgen cuando estamos en Málaga, lógicamente cuando no está ella. Esa es nuestra devoción. Y entonces, bueno, pues ya se cierra la capilla y ya se prepara de flores, se sona la capilla, etcétera, para el día siguiente. El día siguiente, el primer acto que hay el sábado es el Ángelus a las 12 de la mañana, que ya se abre oficialmente la capilla. Ya es cuando ya, digamos que Málaga, aunque se ha hecho ese traslado y se presenta a los hermanos, realmente con oficialidad está desde las 12 de la mañana del sábado. Obviamente el Sin Pecado nunca está solo, desde que sale, desde que se baja de la iglesia, aquí a las 5 de la tarde en Málaga, hasta que vuelve a colgarse en Málaga en la iglesia, en ningún momento está solo. La hermandad organiza guardias, con el grupo de camaristas, el grupo de culto, y ya os digo que siempre hay pues guardia de 2 horas para todo el que quiera, todos los hermanos que quieran estar con el Sin Pecado, velándolo, acompañándolo en esas horas de frías, incluso que además se pronostica frío este año, bueno, sí, pues quieran estar custodiando el Sin Pecado, tener ese privilegio. Y entonces, durante esos días pasamos a las 8:30 de la tarde en este año, que se va a hacer por primera vez un rosario, el rosario que tradicionalmente era más tarde, pero bueno, se va a adelantar porque, digamos, el año pasado, mientras que la Virgen del Rocío está en la aldea, hay un rosario comunitario de hermandades que peregrinan ese fin de semana, que se inicia en el santuario, delante de la Virgen del Rocío, y acaba por el recorrido tradicional que es la aldea. Y este año, como no está la Virgen, está en Almonte, pues se ha decidido unificar ese primer rosario, que era comunitario, pues se ha hecho únicamente personal, propio de la hermandad, a las 8:30, y ya no hay otro más tarde, sino que ya sería ese. El hecho de que la Virgen no esté en la aldea modifica, por ejemplo, el tema de la procesión, del ejercicio del rosario. ¿Y hay algo más que altere la peregrinación, la ausencia de la Virgen en la aldea? Obviamente, acabo de decir, ese rosario comunitario no se suspende, y después que la misa del domingo es en Almonte, lógicamente. Entonces hay que volver a trasladar el Sin Pecado en su estuche, con toda la solemnidad debida, hasta Almonte. En Almonte se va a alojar provisionalmente en la capilla de la Hermandad del Gran Poder de Almonte, y desde ahí se organiza el cortejo. Desde esa capilla de esa Hermandad de Penitencia allí almonteña, pues se organiza el cortejo para, en torno a la 1 de la tarde, tener la Santa Misa. Digamos que hay una peregrinación con 2 estaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, más o menos. Sí, porque además esa misa, que habitualmente, lógicamente, el resto de los años es delante de la Virgen, en Almonte, perdón, en la aldea, este año en Almonte, bueno, ahí es una participación masiva de hermanos de esta Real Hermandad, coro, representación, Sin Pecado. ¿Cómo se organiza esa misa? Porque, bueno, yo cuando la he vivido en la aldea, la verdad que es una misa emocionante, una misa además con mucha emotividad, por redundar. Es una misa multitudinaria, debemos decir, porque realmente el santuario es relativamente grande, pues se llena de malagueños, básicamente. Entonces, hombre, este año es un problema de espacio, eso lo sé ya, vamos, ya lo digo porque ya hemos estado comentando que la parroquia es como 3 veces más pequeña, y si ya el santuario se llena de malagueños, pues va a ser complicado. No sé si la Hermandad Matriz dispone de pantallas exteriores o no sé cómo lo va a hacer, pero realmente vamos a estar un poquito ya a presión. En cuanto a la visita a la Virgen, de forma corporativa, ¿solamente se visita a la Virgen el domingo por la mañana o la Hermandad tiene previsto oficialmente solo el domingo? Corporativamente solo el domingo, sí. Bueno, ¿La misa tiene algún contenido especial? ¿Es alguna ceremonia con algún tipo de particularidad o es una misa rociera al uso delante de la Virgen del Rocío? Bueno, la misa del día, lo que toca ahora que casi entramos en Adviento o estamos ya prácticamente, estamos justo la semana antes de la Semana de Adviento, sí, efectivamente. Entonces, no, ahí lo único que procuramos es llevar a algún sacerdote que conozca a la Virgen, que sea rociero,
y conozca la hermandad, lógicamente, para saber por dónde nos tiene que hablar, ¿no? Bueno, estamos viendo la avenida, la entrada directamente de la Virgen a la iglesia de Almonte. No obstante, la vamos a ver de reina, ¿eh? No la vamos a ver, la Virgen ya se ha cambiado, está ya de reina, ya está de reina en el monte, está como, fijaros el cuadro que hay a la derecha, pues ya está con ese aditamento. Lo que pasa es que se han recuperado esas ráfagas de puntas que le dicen con el color tradicional que era en metal plateado, se ha recuperado el color. Es la fisonomía habitual de la Virgen del Rocío. Exactamente. Y la pregunta es, ¿qué condiciona ese cambio de indumentaria de la Virgen, de pasar de señorita del siglo XVIII a reina? Porque ya una vez efectuado el traslado, realmente la Virgen, la representación de la Virgen es la Virgen vestida de reina. Entonces, una vez que pasa un poco de tiempo, mientras que está la Virgen de Pastora, se cambia y ya volverá a estar de Pastora ya para su vuelta. Para la vuelta prácticamente sí. Pues la vuelta que se efectúa muy poquito tiempo antes de Pentecostés. Pues mira, nos pilla el domingo que estamos nosotros de camino, que la hermandad está de camino. Ese domingo, la semana antes de... Ese domingo, o sea, la hermandad de Málaga sale un sábado. Eso es. Y ese domingo la hermandad suele estar entre, Utrera, por ahí, entrando en la zona de la provincia de Sevilla. Pues ese día en concreto, ese domingo, es cuando la Virgen de Rocío se traslada otra vez de Pastora, lógicamente, y se traslada a su aldea. ¿Y qué se hace? Porque teniendo a la Virgen en la calle y el sin pecado a mitad de camino... Que no hay forma, estamos muy lejos. No hay forma. Hay quien se escapa. Es cuestión de plantearse algún año, de darse una escapada. Algunos no, por supuesto, los responsables de la hermandad, pues lógicamente no pueden hacerlo, obviamente, pero si uno pudiera, pues le encantaríamos hacer el camino de vuelta con la Virgen, se vuelve a vestir de pastora, lógicamente. También es curioso que esa semana antes de ese domingo de traslado se sale de reina en Almonte. O sea, la Virgen permanece y sale de reina, y una vez que sale de reina, al día siguiente, a los 2 días, ya se viste de pastora. David, lo has comentado tú, ya estamos terminando, sí. Pero se habla mucho de los caminos de ida, pero ¿y qué hay de los caminos de vuelta? Bueno, los caminos de vuelta, ¿en qué sentido? Pues, ¿cómo se desarrollan? ¿Con qué ánimo se vuelve de nuevo al punto de partida? Se vuelve, en eso, en lo que es la Hermandad de Málaga me compete bastante, pues yo fui el que organicé la primera vuelta y digamos que en eso empujé, cuando yo era presidente, bastante en hacerlo. ¿Cuál fue el sentido? Bueno, pues volver igual que vamos. Entonces, cuando no había camino de vuelta, el sin pecado se hacía como ahora en la peregrinación, un estuche, en un autocar y para Málaga. Entonces, yo digamos un poco, siguiendo la tradición de las hermandades de allí veteranas, de las Jarafe y de Cádiz y todo eso, de Huelva, pues entonces, ¿por qué no volvemos igual que nos vamos? Se hace de una forma más íntima, cierto es, porque no todo el mundo, es que son 14 días prácticamente, entre que va y viene. Se hace de una forma más íntima, una cosa como más recogida, más de hermandad, más con la esencia de la hermandad. Pero hay melancolía, hay festividad, ¿cuál es el...? Ya lo canta la sevillana, los pinos del coto. Hay momentos para todo, o sea, uno se va con la tristeza de que, deja esa maravillosa festividad o celebración que es la Avenida del Espíritu Santo o al lado de la Virgen, pero... Ya entra uno, o sea, antiguamente Málaga cogía el estuche y tal, aterrizaba aquí el lunes y el martes venía un poco descontrolado. Ahora, si vas poquito a poco como eso, llegas hasta con un poco de ganas a decir, venga, ya estoy otra vez en mi ciudad. Y mucha gente que recibe en Málaga el sin pecado. Sí, se ha retomado, gracias a este año se ha retomado, ya como tenemos la parroquia, como ya estamos en la parroquia de la Trinidad, pues se ha retomado entrar con bueyes, como hay que entrar como uno sale, ¿no? Pues entra oficialmente los bueyes se enganchan, digamos, delante de la Casa Hermandad de la Salud en calle Trinidad y hace ese recorrido jubiloso de entrada en Málaga y muy acompañado realmente de peregrinos, muy acompañado. Pues David, te deseamos una peregrinación provechosa en lo espiritual, provechosa también en lo social, porque son unos días para estar con amigos en torno a la Virgen, siempre en torno a la Virgen, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, dándonos un poquito de luz en torno a una devoción, la de la Virgen del Rocío, tan internacional, pero que en Málaga muchas veces está en ese segundo plano.
Sí, sí, yo agradezco y contad conmigo para lo que queráis. Yo digo, allí lo importante que aprendí del Rocío es el compartir, esa solidaridad y esa convivencia que... Vivir en comunidad, que es básico para los cristianos. Efectivamente. Confraternidad. Vivir en verdadera confraternidad, ¿cierto? David, muchísimas gracias. A ustedes. Jaime, nos vemos la semana que viene, un programa, lo vamos a decir ya, ¿no? Un programa especial, ¿no? Especial, cultural. Decimos quién viene. Vamos a tener letras y arte y pintura. Sí, ahí lo podemos dejar. Ahí lo podemos dejar. Lo podemos dejar ahí. Nos vamos a ir ya. Creo que hemos tenido un programa que hemos venido desde la figura de Dué, hemos hablado con el hermano mayor de Salutación, con el hermano mayor del mutilado, hemos terminado hablando de esa peregrinación del Rocío a la que muchos malagueños se van a ir mañana. Nosotros siempre queremos darte y contarte todo lo que hay en torno a nuestras cofradías. Nos vamos a ir por hoy, te deseamos que tengas un feliz fin de semana porque ya vencido el miércoles, ya casi no nos queda nada. Si te vas al Rocío mañana, disfruta mucho y como siempre, te deseamos que seas libre y feliz. Hasta la semana que viene.